Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? La gente linda de Dios. Si hay gente linda, es la gente de Dios. Porque tenemos el parecido al Señor Jesucristo. Cada día nos vamos pareciendo más a Él. Así lo dice el libro de Romanos, que Dios, el deseo de Dios, es que nos parezcamos a su Hijo, a la semejanza de su Hijo. ¿Quién les habla? Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia en el barrio de La Boca, la iglesia Jesús La Esperanza, aquí en este populoso barrio, desde la capital federal de Argentina. Transmitimos el mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa. Para todos los amigos, compañeros, conocidos y aún personas nuevas que están invitadas a mirar este programa, les saludamos, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy grande de toda nuestra producción que trabaja arduamente siempre para que todo salga conforme a lo que se merece Dios, porque lo mejor es para Dios. Ese es nuestro sentir. En estos días hemos estado hablando y estamos hablando de orar sin cesar, de la comunión con Dios, de hablar con Dios en forma permanente. Algunos dicen no sé cómo. Muchas veces paso horas y horas en mi trabajo con gente y no puedo pensar en Dios. Bueno, esto de orar sin cesar en nuestro espíritu es una disciplina, es una experiencia, algo que tenemos nosotros que aprender a convivir y a comunicarnos con este Dios que vive y reina dentro nuestro. Lo aprenderemos con el tiempo. Esto no se aprende de un día para el otro, sino que esto es un trabajo, una experiencia, una rutina que debemos llevar tratando de hablar con Dios. Al estar hablando de orar sin cesar, que vuelvo a repetir, esto significa hablar con Dios permanentemente o tener comunión con Dios permanentemente. La palabra comunión, ya dijimos, significa unión en común, es tener algo en común, es experimentar algo en común, pensar lo mismo, sentir lo mismo, tener una meta en unión, un propósito, por así decirlo, entrar en el propósito de Dios y tener el mismo propósito de nuestro Dios. Esto significa la palabra comunión. Algunos dicen que están en plena comunión, pero son de palabras. Cuando están juntos en la práctica no se pueden ni ver, cada uno tira para su lado. Esto sería descomunión. Pero nosotros nos esforzamos para tener comunión con Dios, porque Él desea tener comunión con nosotros. Como hoy vamos a ver algo sobre el Antiguo Testamento, quiero decirles que en el Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, el Espíritu Santo no estaba como está ahora. La Biblia dice que ahora el Espíritu Santo está derramado sobre toda carne y muy especialmente está en la iglesia y en los hijos y las hijas de Dios, en todo creyente que ama y desea convivir con el Señor, recibir a Cristo como su Salvador personal. El Espíritu Santo entra en la persona y vive en la persona hasta que esta persona es llevada al cielo. Así que tenemos que entender lo que voy a decir ahora, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en todas las personas, no estaba en todos los creyentes. Estaban
derramado en personas específicas, como profetas, las personas, los hombres que traían el mensaje de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no estaba escrita todavía. Así que necesitaban esta unción, este llenamiento del Espíritu Santo, como hoy en día lo tenemos todos ya, es costumbre, pero en aquel entonces, antes de la venida de Cristo, la unción estaba sobre los profetas, también sobre los reyes que iban a gobernar el pueblo de Israel, sobre los príncipes que luchaban al frente de los escuadrones del ejército de Israel, en personas muy, muy específicamente o especiales. En esas personas era derramado el Espíritu Santo y reinaba, guiaba, tal cual como lo hace hoy con nosotros, con toda la iglesia. Ahora, en el Antiguo Testamento hay muchos hombres, muchos profetas de Dios, muchos reyes de Dios, muchos patriarcas de Dios, en las cuales vemos que el Espíritu Santo estaba con ellos, les hablaba. Tomaremos uno en esta tarde para compartir esta palabra o esta experiencia de orar sin cesar. Vamos a tomar el personaje del profeta Elías. Este hombre, este precioso hombre llamado Elías, el profeta Elías, declaraba continuamente: mi Dios, en cuya presencia estoy. Esto hablaba de que él tenía una comunión permanente. Esto nos decía que estaba cubierto y llenado, por así decir, por el Espíritu Santo. Él podía hablar con toda seguridad de que Dios estaba con él y él con Dios, y que tenían una comunión perfecta a tal punto que él vivía en la presencia de Dios. Por eso él puede decir acá: en cuya presencia estoy. Siempre decía esta frase el profeta Elías. Ahora, de este hombre tomaremos un pasaje de la Escritura donde él habla con Dios y Dios responde. Recuerde que estamos hablando de orar sin cesar. Pero muy especialmente vamos a ver a este Elías que vivía en la presencia de Dios, que él hace una oración que ya lo había hablado anteriormente con Dios. Porque él llega a decir: así como me dijiste y como me mostraste, he hecho. Ahora muestra tú, Señor, a estas personas que lo que he hecho yo es por mandato tuyo. Cuando Elías habla esto y de esta forma, usted escucha y dice: ¿cómo que Dios lo mandó? ¿Cómo que Dios le dijo? Bueno, esto habla de una comunión. Esto habla de una oración permanente. No solamente Elías hablaba con Dios, sino que Dios hablaba con Elías. Entonces vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Si usted es creyente y me está viendo del otro lado, busque en su Biblia Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Y después vamos a ir viendo los demás versos. Pero en este capítulo 18, el versículo 24, está hablando de orar. Elías hace un desafío a orar a Dios y que los demás oren a sus dioses. En el versículo 24 del capítulo 18 de Primera de Reyes, lo dije al revés, vamos para atrás. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Dice así: invocad o hablad, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Mire, le habla en plural, dioses, porque era una religión. Dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová.
y el Dios que respondiere por medio de fuego, este sea Dios. El título de mis pensamientos hoy es el Dios que responde la oración. El Dios que responde por fuego. La oración que hizo Elías. Hace un desafío. Claro, uno tiene que leer el texto con el contexto para darse cuenta que esto no fue fácil. Nosotros leemos ahí como que Elías está diciendo, bueno, oren a sus dioses, yo oro al mío y después clamemos, invoquemos y el Dios que responda, pero no era tan fácil. Había varios religiosos y muchas religiones ya en aquel entonces, religiones que para los que somos monoteístas y que creemos en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, tendríamos que decir que había muchas religiones paganas, que gente que creía fuera de Dios, que tenía otros dioses que no fuera Dios. Ahora, en ese tiempo, Elías era uno de los pocos profetas de Dios, de nuestro Dios, del único y soberano Dios que creó los cielos y la tierra. Pero había mucho pueblo de Dios. Había mucha gente que había escuchado la palabra de Dios a través de los profetas de Dios. Sin embargo, aparecen estas religiones y confunden al pueblo de Dios. Estos estaban confundiendo al pueblo de Dios ya en este pasaje bíblico. Entonces Elías, orando a Dios, dijo, acá hay que hacer algo, hay que traer la gente nuevamente a Dios, que dejen de creer en estas cosas que no son ciertas y que vuelvan al único y verdadero Dios. El pueblo de Dios, vuelvo a repetir, confundidos con los religiosos, una vez oraban al Dios Baal y otra vez oraban al Dios de la Biblia, al Dios Jehová. Una vez oraban a otros dioses, al Dios de la fertilización, al Dios del sexo, porque tenían de todo, Pero muy especialmente acá oraban al Dios Baal, qué casualidad que este Baal se le llamaba el Dios del fuego. Ahora, Elías desafía a esta gente y a estos religiosos, al pueblo de Dios que estaba confundido, lo desafía, pero muy especialmente desafía a estos religiosos que confundían a la gente, como hoy en día hay estas religiones que confunden a las personas. La gente busca cuál es la iglesia verdadera, busca dónde encontrar a Dios, porque parece que todos tuvieran un Dios que responde. Pero mire, aquí va a aclarar algunos conceptos Elías. En el versículo 22 del mismo capítulo 18, un poquito más arriba, dice, Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová Dios, solo yo. Mire, Elías dice, solo yo quedé. Los demás no son de Dios, el creador del universo. Elías dice, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal, del Dios del fuego, hay 450 profetas, 450 sacerdotes de Baal. Elías, uno solo. De Baal, 450. Mire qué cantidad. Es impresionante esto, ¿no? Entonces, hace un desafío Elías de hacer un altar allí, ¿no? Dice, solo yo he quedado, más de Jehová hay 450 hombres, ¿no? De Baal. A ver, un poquito más arriba. A ver, vamos a leer desde el 21. A ver, lea el versículo 21. Dice, acercándose Elías a todo el pueblo. Mire, ahí le habló a los creyentes que estaban confundidos. Y le pregunta, ¿hasta cuándo
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Le pedimos a Baal o le pedimos a Jehová? ¿Le pedimos a este otro Dios o le pedimos a Dios, al Dios de la Biblia? ¿Hasta cuándo van a claudicar vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios para ellos, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Les hizo pensar, porque ellos metían toda la misma bolsa. Mire, a veces pienso que hoy en día hay tantos que meten toda la misma bolsa. Tienen intercesores para ser dulce, mire. Llámese como se le llame. Pero la Biblia habla de un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, que envió a su Hijo unigénito, que salió de él. Y cuando el Hijo vuelve al cielo, vuelve a la iglesia en forma espiritual, llamado el Espíritu Santo, y siempre está hablando de un solo Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Sin embargo, hay religiones que tienen a Dios más todo lo demás. Una lista de intercesores. Parece que hubiera una gran burocracia en el cielo. Bueno, habría que pararse como hizo Elías y decirle a toda esta gente, ¿hasta cuándo van a estar pensando en dos caminos diferentes? ¿Hasta cuándo van a estar pensando? Si todos estamos creyendo en un Dios que creó los cielos y la tierra, si todos estamos creyendo en un Dios que mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que muera por nosotros en la cruz del Calvario, ¿por qué no adoramos y pedimos y hablamos solamente con este Dios? ¿Por qué tenemos otros? ¿Por qué tenemos tantos dioses alrededor nuestro? Dios es uno solo. Los demás son inventados por los hombres. Son creados por los hombres, mis estimados amigos. Aunque le duela en su corazón, la verdad es esta. El Salvador se llama Jesús. No hay nadie más importante que Él. Él es el que murió. Él es el que resucitó. ¿Para qué inventamos otros intercesores? Estamos desviando la vista de las personas que tienen que mirar a Dios para mirar a otros intercesores de los cuales Dios nunca en su palabra mandó a decir a su pueblo que lo debíamos adorar. Más bien dice en el primer mandamiento de los 10, mire, hay 10 mandamientos. El primero dice, no te harás imágenes ni a semejanza tuya, ni a semejanza de lo que está en la tierra, debajo de la tierra o en el cielo. No fabricarás imágenes, no le adorarás, no te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios es uno. Si usted tiene varios Baales allí, va a tener que pensarlo bien y decidirse. Si Dios, el creador de los cielos, es su Dios, busque a Dios, ore a Dios, honre a Dios. Si usted cree en otros intercesores, ¿para qué va a molestar al Dios Jehová? Si Él nos dice que no tengamos otros. Si usted lo tiene, está en desobediencia. Pero aquí hay un ejemplo muy, muy lindo. En el Antiguo Testamento, la costumbre cuando los hombres y mujeres oraban a Dios, la costumbre era hacer un altar. Se juntaban piedritas, se hacía un altar con piedras. Luego se mataba un animalito, un inocente animalito, y se ofrecía a Dios por los pecados de las personas. Y se quemaba el animalito, se quemaba porque no querían que nadie tocara eso, ni que las aves comieran de lo que quedaban, ni los hombres comieran. No, eso era para Dios, dedicado a Dios, por eso se quemaba y se ofrecía a Dios, y luego a través de ese altar, a través de ese animalito, se oraba a Dios y se hacían peticiones. Se hablaba con Dios, pero primero tenía que presentarse el sacrificio. Que los que ya conocemos la Biblia y predicamos y enseñamos
la palabra de Dios, sabemos que este sacrificio era tipo del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús vino a este mundo, Juan el Bautista, después de haberlo bautizado, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, ahora ya está, este vino de parte de Dios, a este hay que ofrecerlo. Cada vez que vamos a Dios ahora venimos en el nombre de Jesús. Él es el Cordero que ofrecemos. Y porque Él fue aceptado por Dios el Padre, también acepta nuestras oraciones porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento todavía Jesús no había venido, así que era tipo de Jesús. Había que hacer un altar, ofrecer un animalito y orar. Entonces, vamos a leer lo que Elías dice que hagan a los religiosos y después él iba a hacer su altar. Él quiere que hagan 2 altares diferentes, que haya 2 sacrificios diferentes, que haya 2 dioses diferentes, que haya 2 oraciones diferentes, porque iban dirigidas a diferentes dioses. 2. Y no es que haya 2, hay 1. Pero Elías quería mostrar que con quien tenemos que tener comunión, con quien tenemos que tener esta relación de oración, de hablar permanente, es con Dios, el Dios Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, versículo, siempre en el capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 23, en adelante, vamos a ir hasta casi el 29, porque esto es todo lo que pide Elías. Dice Elías acá, désenos pues 2 bueyes y escojan ellos unos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego a vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiera o que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, que eran 450 sacerdotes, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Tremendo. ¿Sabe cuántas veces he visto personas llorando delante de un muñeco? Caminando kilómetros para ir hasta donde está un muñeco y clamar y llorar delante de una imagen que no habla, no oye, no ve, no camina, porque lo hicieron los hombres, lo pintaron bonito, pero no tiene ningún poder. Y que aunque los religiosos que dirigen esto dicen que es representativo y que ellos ven desde el cielo,
¿por qué no dicen la verdad? El que murió en la cruz, el que amó al mundo, se llama Dios, se llama Jesús. Él vino a morir por los pecadores. No todos esos muñecos y los intercesores. Tal vez fueron personas buenas que existieron y caminaron por esta tierra. Pero si ellos pudieran bajar del cielo, dirían: no me adoren a mí, no me pidan a mí, pídanle a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él es el único que oye y responde. Acá Elías los desafía a estos religiosos, a este pueblo de Dios confundido. Hagan un altar, hicieron un altar ahí. Y pusieron el becerro que carnearon y la leña, todo ahí debajo, pero no pusieron fuego, porque ese fue el pacto. Y comenzaron a orar y a clamar. Yo he visto esto, hermanos, vez tras vez. Gente arrastrando la lengua en el piso, haciendo un sacrificio para que su Dios o el muñeco que está ahí le conteste. Personas caminando de rodillas, sangrándose las rodillas para que el muñeco le conteste. Personas que subían a una montaña para llegar hasta donde está la imagen, para que le conteste las oraciones, haciendo sacrificios. Mire, esto es similar. Saltaban al lado de aquel monumento que habían hecho, aquel altar, estos que adoraban a los dioses y a Dios Baal, saltando y haciéndose corte con cuchillos, se ofrecían como sacrificio la sangre de ellos mismos. Y Elías se les burlaba. Oigan, dice, grítenle más fuerte porque por ahí está distraído o se fue a hacer una siesta y hay que despertarle. Mire, qué valiente Elías. Era solo contra 450 profetas de los religiosos allí. Griten más fuerte, despiértenle. Parece que va de camino porque no está respondiendo. Y ellos seguían y pasó el mediodía, toda la mañana y el mediodía. Y cuando llegó la hora del sacrificio, Elías dijo: bueno, ahora me toca a mí. Ya está. Ya hicieron bastante, ya lloraron, ya clamaron, se lastimaron desde la mañana hasta la noche y Dios no ha contestado. El Dios de ustedes no contestó. Ahora vengan acá. En el versículo 30 del mismo capítulo, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy notorio que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios,
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¡Qué maravilla! El Dios que responde la oración, el Dios que responde por fuego. Elías había dicho, el Dios que responde, ese sea Dios. Yo los desafío. ¿Y saben por qué los desafío? Porque todo esto que les estoy diciendo y les estoy mandando a hacer, Dios me mandó que lo hiciera. No hablo por mi propia cuenta, sino que el Dios en cuya presencia estoy, Él hace las obras. Hizo todo lo contrario a poder prender fuego al holocausto. Fíjese que al altar de los religiosos, Elías no le dijo que hiciera una zanja alrededor, ni tampoco que le tirara agua, como dándole la posibilidad, ya que era el dios del fuego, Baal, pues que le prendiera más fácil el holocausto, pero nunca hubo respuesta. Sin embargo, él hizo un altar para Dios, 12 piedritas, una por cada tribu de Israel. Puso la leña allí arriba, en la cúspide, y luego el animalito arriba de la leña, como para que se prenda la leña y se queme el animal, porque era un ofrecimiento a Dios. Pero no quedó ahí. Él dijo, hagan una zanja. Hicieron una enorme zanja alrededor, donde después iba a echar agua para que el agua no se desparramara, quedara en la zanja. Cuando él habla de cántaros y que había que echarle 4 cántaros, cada uno de esos cántaros las mujeres los llevaban prácticamente en el hombro cuando iban a los pozos a buscar agua. Eran más de 5 litros. Para una mujer es muy pesado. Bueno, Elías dijo 4 cántaros. Eran 20 litros de agua. Y dijo, tírenle otra vez otros 20 litros de agua. Y dijo una tercera vez, vuelvan a tirar 60 litros de agua sobre el holocausto. Recontra mojado. Todo, el animal, la leña empapada, todo el altar, las piedras, dice, chorreando agua, se llenó la zanja de agua. Esto era contraproducente para prender un fuego. Cuando usted va a prender un fuego para hacer un asado, no le va a tirar agua a la leña porque sabe que no prende. Es imposible. Pero hizo todo lo contrario, porque sabía que Dios era poderoso, más allá de lo que nosotros pensamos, imaginamos o llegamos a pedir. Cuando terminó de hacer todo esto, Elías oró a Dios, habló con Dios, pero no que él había puesto un horario para hablar con Dios, él vivía en la presencia de Dios. Pero en ese momento clama a voz, en cuello, en voz alta, para que todos puedan oír lo que Elías estaba pidiendo. Así que clamó a Dios Jehová y dijo, Padre, por mandato tuyo he hecho estas cosas y quiero que ellos lo sepan. Por eso vengo a ti ahora y quiero que respondas con fuego. Y la Biblia dice que vino fuego del cielo. Este no fue un fuego de combustión. No fue el fuego que usted está acostumbrado a ver, que lo enciende con un fósforo y que prende la leña o el carbón. Este no fue un fuego de combustión, porque un fuego de combustión no lamen ni desaparecen las piedras.
Dice, la palabra de Dios usa una palabra, dice consumió. Habla de consumir. Consumió el fuego del holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió todo. Algunos estrafalarios que quieren sacarle la obra a Dios, dice, este fue un plato volador. Como había un tal Fabio Serpa que hace unos años falleció, que decía, fue un plato volador. Quieren quitarle la gloria a Dios, quieren quitarle el poder de Dios. Pues aunque digan lo que digan, nosotros sabemos que el fuego vino de Dios. Consumió todo, no quedó nada y consumió el agua. Claro, imagínese, el otro Dios, lo único que apareció del otro Dios fue nada. Saltaron, hicieron polvaderas, se lastimaron, pero nadie contestó del otro lado. Pero cuando Elías clamó, cuando Elías habló, Dios contestó. Contestó con fuego. No un fuego de combustión, un fuego de maravillas. Cuando Dios contesta la oración, mi estimado amigo, amiga y hermano y consiervo en el Señor, cuando Dios te contesta la oración, lo hace sobrenaturalmente, siempre, porque Él es un Dios sobrenatural. Este es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo trayendo un viento solano, dice la Biblia. Pero ¿qué viento? Imagínese, no sé si alguna vez vio el mar usted, que un viento abra el mar y deje un camino en seco para que pase su pueblo caminando por ahí. Esto es sobrenatural. Este es el mismo Dios cuando Josué clama que pare el sol y el sol se paró. Y no es que se paró el sol, se paró la rotación de la Tierra. Los científicos de hoy en día, con maquinarias y descubrimientos de los últimos tiempos, han descubierto que a la Tierra le falta una rotación, una vuelta de todo un día. Este fue el día cuando Josué oró y el sol se paró. Esto es imposible. Si la Tierra se para, saldríamos despedidos volando. Sería una catástrofe. Sin embargo, Dios, porque oró uno de sus hijos, paró la Tierra. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Su hijo clamó, tenía que ganar una batalla para Dios. Y Dios oye el clamor de sus hijos. ¿Cómo responde? Sobrenaturalmente. Dios respondió. Dios responde. Y Dios responderá en el momento que usted ora a Él, en el momento que usted clama a Él. ¿Cuántas veces, hermanos, en las cosas más sencillas, usted pierde algo y dice, ay, Señor, ayúdame a encontrarlo, y al poquito rato lo encuentra. Dice, mira, qué casualidad, lo encontré. No, casualidad no. Dios está en las pequeñas cosas, porque Él vive en el corazón suyo. Mire, me acaba de suceder, yo recién llegué de un viaje. Estuve viajando por varias provincias. Y cuando llego a la provincia de Buenos Aires, que fue donde estuve 2 días, me levanto una mañana y no encuentro una zapatilla. Digo, no puede ser. Pero yo estaba seguro que había viajado con esas zapatillas. Empecé a llamar a los hoteles donde había estado, si habían encontrado una zapatilla. Y nadie encontró la zapatilla, la busqué, abrí las valijas por todos lados. Al final oré a Dios, dije, perdóname Señor, tendría que haber empezado por esto. No encuentro las zapatillas. Mire, tal vez para usted dice, pero mire qué tontería está diciendo el pastor José Manuel. No, para mí no era una tontería. Tenía que viajar manejando con los zapatos buenos. Los zapatos son para ir a la iglesia, para ir a cantarle a Dios, para vestirme bien para Dios. No lo puedo usar todos los días porque lo rompo. Para eso compré las zapatillas. Oré. Dije, Señor, hasta que
digo, seguí buscando porque ya me ha pasado que Dios me empieza a guiar y no había caso. Revisé por todos lados y digo, no busco más, Señor. Haz como tú quieras, no busco más. Y, me viene un pensamiento. Mire, fue como que me trasladé en el tiempo, en el momento que estaba saliendo de mi casa, y dije, no voy a llevar las zapatillas negras, me voy a llevar las zapatillas de color. Yo buscaba las zapatillas negras, las había dejado en mi casa y no las había recordado. Parece una tontería, ¿no? Pero me hubiera vuelto loco si el Espíritu Santo no ayuda en mi pensamiento. A veces hemos perdido llaves, a veces hemos perdido medicamentos importantes. Oramos, Señor, ayúdame a encontrarlo, y lo encontramos. Ahora, si Dios contesta estas oraciones tan pequeñas, ¿no le parece que es el mismo Dios que contesta las peticiones enormes, maravillosas? Dios quiere mostrarnos que Él convive con nosotros. Lo interesante es que nosotros convivamos con Él. Dios quiere hacer milagros y los hace. Vivimos entre los milagros. Y los hombres no nos damos cuenta. La vida es un milagro. La salida del sol a la mañana y la puesta del sol a la tarde nos habla de un milagro sobrenatural. Alguien creó todas estas cosas y Él las maneja con una precisión increíble. Mis hermanos, mis estimados amigos que me ven por primera vez, tengo que terminar, pero escúcheme bien, el Dios de Elías es nuestro Dios. El Dios que le respondió a Elías es el Dios que nos responde a nosotros. Hable con Él, comuníquese con Él, abra su corazón a Él y Él hará. No importa la situación que esté viviendo, para Dios no hay nada imposible. Para Él todas las cosas son posibles. Ahora, si usted está por primera vez escuchando esta palabra y dice, bueno, ¿cómo hago yo? Porque tengo muchas necesidades. Bueno, tiene que comenzar por el principio. La Biblia dice que Dios oye la oración de sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que han recibido a Cristo como su Salvador en su corazón. Si usted nunca invitó a Jesús a entrar en su corazón, usted es una persona que no conoce a Dios ni ha experimentado a Dios. Tiene que pedirle al Espíritu de Dios porque Él no va a violar la libertad que le dio. Invítelo a entrar en su corazón y Él va a hacer milagros con usted y para usted. Créamelo. Le invito, si se anima así, que ore conmigo. Vamos a hablar con el Padre que está en los cielos. Repite conmigo esta oración. Padre eterno, que estás en el cielo, en esta hora quiero pedirte perdón por mis pecados, mis rebeliones, mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Quiero recibir a Jesús dentro mío, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente. Quiero que entre en mí y sea el Señor de mi vida. Y me salves de mi manera vana de vivir. Transfórmame, Señor. Recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque yo sé que siempre me oyes. Amén, amén y amén. Mire, mi estimado amigo, si lo hizo con fe, Dios ha entrado en su corazón. ¿Y cómo lo va a probar? Cuando termine este programa, se va aparte, entra en una habitación, cierra la puerta atrás de usted y habla a su Dios que está en secreto. Abra su corazón y dígale lo que siente, lo que desea Dios. Y Dios que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Recuerde que estamos aquí para que usted escuche la palabra de Dios y conozca a Dios los domingos a las 9 de la noche y los miércoles
a las 9 de la noche. Dios le bendiga, le esperamos. Y también a todos los hermanos, compañeros, colegas en el ministerio, les mandamos un gran saludo, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios bendiga su vida, que usted pueda tener una comunión permanente y una relación perfecta con este Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.